Buenas noches, comunidad de Oberon. Me llamo Rubén y nací aquí mismo, en Ciudad Juárez. Tengo 36 años. Soy casado con Marta desde hace casi una década y soy padre de Felipe, un niño que apenas cumplió 5 años. Siempre he pensado que mi vida es bastante común. Trabajo en una tienda de refacciones para autos, negocio que atiendo junto con mi cuñado. El día a día consiste en abrir temprano, revisar inventario, atender a los clientes que llegan con prisa por conseguir una pieza para seguir trabajando. No es un empleo glamoroso, ni mucho menos, pero me da para la renta, para la comida, para el colegio del niño y para mantener cierta estabilidad. Mi rutina es sencilla. Despierto temprano, tomo café con Marta, preparo a Felipe para la guardería y salgo rumbo a la tienda. Paso muchas horas ahí, escuchando el ruido de la calle, el sonido de los camiones pasando por la 16 de septiembre y a veces el eco de los motores probados por los clientes. A la hora de la comida regreso a casa, donde Marta suele tener un guiso sencillo listo, generalmente frijoles de la olla, arroz y alguna carne. Comemos juntos y después vuelvo al trabajo hasta la tarde. No tengo grandes lujos ni ambiciones desmedidas. Lo único que siempre he intentado mantener es mi fe. Soy católico practicante desde niño. Mis padres me enseñaron a no faltar a misa los domingos, a rezar antes de dormir, a agradecer por lo que tenemos. Es algo que Marta comparte conmigo y que, aunque Felipe todavía es pequeño, también intentamos transmitirle. Para mí, la fe ha sido siempre un refugio contra el ruido de la ciudad, contra la violencia que a veces golpea tan cerca en Juárez, contra las noticias que parecen no dar tregua. Y ese refugio lo encuentro sobre todo en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde joven me acostumbré a llegar un poco antes de la misa para rezar en silencio. No me gusta llegar a la carrera. Prefiero sentarme en una banca de madera, sentir el olor a incienso todavía impregnado, ver la luz que se filtra por los vitrales y dejar que la mente se acomode. Siempre he creído que ese silencio previo es el mejor momento para hablar con Dios, para pedir fortaleza, para agradecer lo bueno y para pedir perdón por lo malo. Un domingo de marzo, después de una semana agotadora en la tienda, decidí ir a la catedral más temprano de lo habitual. Marta y Felipe todavía se estaban arreglando, así que les dije que los esperaría adentro. Entré al templo y me quedé impresionado, como siempre, por lo imponente del lugar. Las paredes altas, el altar adornado con flores frescas, el murmullo apenas perceptible de otros fieles. Me arrodillé en una de las bancas cercanas al altar y empecé a rezar en voz baja, como siempre lo hacía. Al principio todo era normal, el murmullo de mis propias palabras me daba paz, pero de pronto, en medio de una oración, escuché algo que me heló la sangre. Fue como si mi propia voz se hubiera desprendido de mí y hubiera regresado desde las paredes, pero con un tono distinto, más grave, más lento y cargado de una especie de burla. No era un simple eco, podía reconocer mi timbre, mis mismas palabras, pero distorsionadas, como si alguien las repitiera con intención de ridiculizarme. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que cualquiera cerca podría escucharlo. Miré hacia atrás, buscando a alguien que quizá hubiera notado lo mismo, pero todos parecían tranquilos, ocupados en sus propias oraciones. Quise convencerme de que era solo la acústica de la catedral, porque es verdad que a veces el eco engaña. Pero había algo en ese sonido que no encajaba. No era un simple rebote de mis palabras, sino una imitación burlona. Salí de la banca con las piernas temblando. Traté de continuar como si nada, pero en el fondo llevaba una sensación rara, como si algo se hubiera desprendido de mí y me siguiera de cerca. Cuando Marta y Felipe entraron más tarde, intenté mostrarme normal. Marta me preguntó con una sonrisa si me sentía cansado, y yo le respondí que sí, que había sido una semana pesada en la tienda. No le conté nada de lo que había pasado, porque me daba miedo que pensara que estaba exagerando o que simplemente había imaginado cosas. Ese día, durante la misa, no pude concentrarme. Cada palabra del sacerdote se me escapaba porque yo seguía escuchando en mi mente aquel eco distorsionado. Sentía que en cualquier momento volvería a escucharlo, que saldría de las paredes o de mi propio pecho. Esa fue la primera vez que lo viví.
En aquel momento intenté convencerme de que había sido producto del cansancio, del estrés acumulado, de mi propia sugestión. No quería aceptar que algo más pudiera estar ocurriendo, porque nunca he creído en supersticiones ni en historias raras fuera de la fe católica. Para mí, las cosas se explican con Dios y con la realidad, pero aunque intenté guardarlo en silencio, en el fondo sabía que ese eco no había sido algo normal, y desde ese día, la tranquilidad que siempre había sentido dentro de la catedral dejó de ser la misma. Después de aquel domingo en la catedral, pensé que el miedo se iría con los días. Me repetía a mí mismo que había sido un mal momento, que seguramente la acústica del templo jugó conmigo, pero en la semana siguiente empecé a notar cosas que no pude explicar tan fácilmente. Todo comenzó en la casa, en los momentos más rutinarios. La primera vez fue mientras intentaba rezar el rosario en silencio, ya de noche, después de que Marta y Felipe se habían dormido. Apenas comencé a concentrarme, escuché un susurro muy bajo, casi pegado a mi oído, repitiendo las mismas palabras que yo decía, pero con un tono burlón, pesado. Fue como volver a escuchar aquel eco distorsionado de la catedral, pero ahora dentro de mis propias paredes. Me quedé paralizado en la silla del comedor, con el rosario en la mano, miré alrededor, tratando de encontrar una explicación. La televisión estaba apagada, la calle estaba en silencio. Solo se escuchaba el lejano ruido de un carro pasando de vez en cuando. Me levanté para revisar la casa entera, el pasillo, los cuartos, la cocina. Todo estaba normal, pero la sensación de que alguien se burlaba de mi oración permaneció conmigo, como si la voz se hubiera metido en mi cabeza. Con los días, aquello se repitió más veces. No solo al rezar, también en momentos importantes. Recuerdo una tarde en la que intentaba ayudar a Felipe a pronunciar bien una oración antes de dormir. Mientras lo escuchaba repetir las palabras infantiles, esa misma voz surgió otra vez, mezclada con su vocecita. Fue como si alguien imitara a mi hijo con un tono grave y sarcástico, como si se estuviera riendo de nosotros. Sentí una rabia enorme, pero también un miedo que me dejó con la garganta seca. Fingí tranquilidad frente a Felipe, aunque por dentro estaba temblando. La situación empezó a desgastarme poco a poco. Durante el día, en la tienda, me costaba concentrarme. Mientras acomodaba las refacciones o atendía a los clientes, recordaba el sonido de aquel susurro. Y en más de una ocasión, al cerrar la cortina metálica por la noche, me pareció escuchar que alguien murmuraba mi nombre justo detrás de mí. Siempre volteaba rápido, con el corazón acelerado, y nunca había nadie. En la casa, la cosa se volvió más clara. No era solo un eco en la mente, era una presencia que parecía moverse entre los cuartos. A veces, mientras Marta lavaba los trastes y Felipe jugaba en la sala, yo tenía la certeza de que alguien más estaba con nosotros. Era esa sensación incómoda de compañía no deseada, como si hubiera ojos observando desde algún rincón. No podía señalar un lugar exacto de donde venía, porque parecía estar en todas partes. Intentaba disimular frente a mi familia. Cuando Marta me preguntaba si estaba cansado, yo respondía que sí, que el trabajo estaba pesado. No quería preocuparla ni mucho menos hacerla pensar que me estaba volviendo loco. Sin embargo, ella comenzó a notarme distinto, más callado, más distraído, con un gesto serio incluso cuando estaba con Felipe. Lo que más me golpeaba era cómo la voz se colaba en los momentos en los que yo intentaba ser guía para mi hijo. Cada vez que le enseñaba algo, ya fuera una oración, una regla sencilla, o incluso cuando lo regañaba por hacer travesuras, la voz aparecía para burlarse. Sentía que me quitaba autoridad, como si algo quisiera ridiculizarme frente a mí mismo. No era un grito ni un estruendo, siempre era un susurro, pero con una fuerza suficiente para romper mi concentración. En las noches empecé a dormir mal. A veces despertaba con la impresión de que alguien respiraba cerca de mi oído. Encendía la lámpara, revisaba el cuarto, y todo estaba en orden. Marta dormía profundamente a mi lado, y yo me quedaba con la respiración agitada, sin atreverme a volver a cerrar los ojos de inmediato. Me daba miedo encontrarme de nuevo con esa sensación de burla en medio de mis oraciones nocturnas. Un domingo, cuando regresamos de la misa, mientras Marta cocinaba y Felipe se entretenía con sus carritos,
Me senté en el sillón y traté de agradecerle a Dios por otro día en familia. Apenas cerré los ojos y junté las manos. Ahí estaba otra vez la voz, murmurando cada palabra que yo decía, pero arrastrándola con desprecio. Fue la primera vez que me enojé de verdad. Sentí una furia que me recorrió el cuerpo, como si algo quisiera arrebatarme lo único que siempre me había dado calma, la oración. Pero la rabia duró poco, porque inmediatamente después llegó el miedo. Si esa voz podía aparecer en cualquier momento, incluso en la intimidad de mi casa. ¿Qué significaba eso? ¿Era un recuerdo que me perseguía desde la catedral o algo que había salido conmigo de aquel lugar? Intenté convencerme de que era el estrés, de que quizás estaba demasiado cargado de responsabilidades, pero en el fondo sabía que no era así. Nunca antes me había sentido de esa manera. Lo más difícil era aceptar que mi fe, esa fe que siempre había sido mi refugio, ahora se estaba convirtiendo en el momento más vulnerable de mi día. Cada vez que intentaba acercarme a Dios, algo se interponía para ridiculizarme, y aunque no se lo decía a nadie, sentía que poco a poco esa voz estaba logrando lo que quería, hacerme sentir pequeño, inseguro, y acompañado por una presencia que no tenía nombre, pero que se alimentaba de mi miedo. Las semanas pasaron, y yo sentía como la presencia dentro de la casa se volvía más constante. No era un susto que aparecía de vez en cuando. Era una sensación que me acompañaba durante todo el día. Cada vez que intentaba concentrarme en algo importante, ayudar a Felipe, planear algún pago o simplemente organizar la tienda, el eco burlón regresaba, recordándome que no estaba solo. A veces creía escuchar la voz detrás de mí. A veces parecía surgir desde el techo, desde el piso, desde las paredes mismas. Lo peor era que imitaba mi tono, pero con un sarcasmo que me hacía sentir inútil y ridículo. Marta empezó a notar un cambio profundo en mí. Antes siempre compartía las pequeñas alegrías del día conmigo, pero ahora me veía más callado, ensimismado, con el ceño fruncido. Felipe, aunque pequeño, también percibía que algo estaba mal. Se me acercaba con preguntas inocentes sobre por qué estaba tan serio, por qué parecía triste incluso en momentos felices. Intentaba responder con calma, fingiendo normalidad, pero la voz siempre aparecía en mi mente, repitiendo mis pensamientos con desprecio. La culpa se mezclaba con el miedo. Sentía que estaba fallando como padre, como esposo y como hombre de fe. Dormir se volvió un reto. Cada noche, al acostarme, esperaba que todo terminara, que nada ocurriera, pero la sensación de ser observado era constante. A veces sentía pasos ligeros acercándose mientras Marta y Felipe dormían. Otras veces escuchaba un susurro cercano, apenas perceptible, pero suficientemente claro para hacer que el corazón me latiera con fuerza. Intenté ignorarlo, convencerme de que era mi imaginación, pero la realidad era que la voz se estaba metiendo en cada momento de tranquilidad que antes existía en mi hogar. Recuerdo un martes particularmente difícil. Había cerrado la tienda tarde y llegué a casa cansado. Marta me esperaba con una cena sencilla y Felipe estaba jugando en la sala. Me senté a la mesa, intentando disfrutar de un momento normal, pero apenas dije unas palabras para saludar. Escuché de nuevo aquel eco burlón, imitando mis palabras con un tono grave y sarcástico. Fue como si alguien quisiera humillarme delante de mi familia. Sentí una mezcla de rabia y miedo, y me levanté del comedor sin poder soportarlo más. Esa misma noche, mientras observaba a Felipe dormir, sentí un nudo en el estómago. No podía explicarme qué era aquello, pero sí sabía que no era algo común. Mi fe, que siempre había sido mi fortaleza, ahora se sentía amenazada. Cada oración que intentaba hacer en mi habitación terminaba interrumpida por la voz que distorsionaba mis palabras. La impotencia y la vergüenza me aplastaban. Me sentía solo, incluso con Marta y Felipe cerca. Después de días así, comprendí que no podía seguir cargando esto solo. No se trataba de cansancio o estrés. La presencia parecía más activa, más consciente de mis movimientos y pensamientos. No había duda. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera orientarme en el terreno de la fe, alguien que conociera mi historia y pudiera entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando recordé a Padre Tiberio,
quien me había bautizado y siempre había sido un referente espiritual para mí desde la infancia. Al día siguiente decidí buscarlo. Mientras caminaba hacia la parroquia, sentía una mezcla de alivio y temor. Alivio porque podría finalmente hablar de lo que estaba sucediendo, y temor porque no sabía cómo explicarlo sin parecer que me estaba volviendo loco. Todo el camino repasaba mentalmente los episodios de las últimas semanas, los susurros burlones, la sensación de ser observado, las noches en vela. Quería que él me dijera que era normal o que podía resolverlo, pero en el fondo sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. Cuando finalmente llegué a la iglesia y hablé con el padre Tiberio, le conté lo que había experimentado. Los ecos burlones, la sensación de presencia constante, la forma en que parecía arruinar incluso los momentos con Felipe. Él me escuchó con paciencia, sin interrumpirme, como lo hacía siempre. Al terminar, me dijo que los hombres de fe a veces son perseguidos por espíritus de las tinieblas, que esas fuerzas buscan debilitar nuestra relación con Dios y minar la confianza en uno mismo. Me explicó que debía reforzar mis oraciones y me recomendó realizar una limpieza espiritual en mi casa, usando agua bendita y oraciones especiales. Salí de la iglesia con una sensación ambivalente. Por un lado, sentía un alivio al saber que no estaba completamente solo, que había alguien que entendía y podía guiarme. Pero por otro lado, la idea de que fuerzas oscuras me estuvieran atacando directamente me llenaba de inquietud. Mientras caminaba de regreso, cada sombra en la calle parecía moverse a mi alrededor. Cada sonido cotidiano se transformaba en un recordatorio de que no podía bajar la guardia. Esa noche, intenté seguir las instrucciones del padre. Borrifiqué agua bendita por los cuartos, encendí velas y recité oraciones en voz baja. Por unos momentos, sentí que algo se había calmado, que la presión en el ambiente disminuía, pero la tranquilidad duró poco. Al intentar enseñarle a Felipe una oración antes de dormir, escuché de nuevo aquel eco burlón, mezclando su tono infantil con el mío en un murmullo sarcástico. Mi corazón se detuvo por un instante y me quedé inmóvil, consciente de que la sensación que me había perseguido durante semanas aún no había desaparecido. En ese momento, comprendí algo que me pesó más que cualquier susto. No había manera de asegurarme de que aquello terminara. Podía seguir las recomendaciones del padre, reforzar mis oraciones, intentar mantener la calma frente a Marta y Felipe, pero la sensación de ser observado, de ser ridiculizado por una voz que parecía salir de todos lados, seguía allí. Y por primera vez, admití para mí mismo que la fe, aunque fuerte, no siempre protege de lo inexplicable. Después de semanas sintiéndome acosado dentro de mi propia casa, decidí seguir con más seriedad las indicaciones del padre Tiberio. Compré agua bendita, velas y un pequeño libro de oraciones que él me había recomendado. Marta me observaba mientras preparaba todo, y aunque no entendía completamente la magnitud de lo que me estaba sucediendo, parecía percibir la tensión que llevaba encima. Felipe corría alrededor, ajeno a mi preocupación, pero su inocencia me dolía más que cualquier miedo. Cada vez que escuchaba la voz burlona, imaginaba lo que podría sentir mi hijo si percibiera aunque fuera un ápice de esa sensación. Empecé con la limpieza espiritual en la sala, el comedor, los pasillos y los cuartos. Recorría cada espacio con el agua bendita, repitiendo las oraciones del libro y pidiendo protección para mi familia. Durante unos instantes, la casa parecía respirar más tranquila. Las sombras se sentían menos densas, y pude sentarme en la sala con Felipe sin percibir el eco burlón. Por primera vez en días, sentí un alivio casi tangible. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al dirigirme a Felipe para enseñarle una oración, esa voz regresó. Su tono era todavía más cercano, mezclando mi voz con la del niño, arrastrando las palabras con sarcasmo. Me quedé paralizado, con la mano temblando sobre el libro de oraciones. Sentí una mezcla de miedo y desesperanza. Todo lo que había hecho parecía insuficiente. Por un momento, me invadió un sentimiento de derrota, como si estuviera luchando contra algo que jamás podría vencer completamente. Intenté recordar las palabras del padre Tiberio,
quien me había explicado que estas fuerzas buscan desmoralizar a los hombres de fe, que la perseverancia en la oración es nuestra defensa. Cerré los ojos, respiré profundo y recité nuevamente cada oración, concentrándome en la protección de mi familia. La voz disminuyó un poco, pero no desapareció. Era como si me estuviera probando, midiendo mi resistencia, recordándome que la fe puede ser fuerte, pero también puede ser puesta a prueba. Esa noche me acosté agotado. Marta dormía a mi lado, Felipe en su cuna, y yo sentía que algo dentro de la casa se había calmado, aunque nunca del todo. Cada sombra parecía un poco menos amenazante, pero el eco seguía presente, muy tenue, como un murmullo al borde del sueño. No sabía si aquello era un espíritu real, un efecto de mi mente cansada, o una mezcla de ambos. La incertidumbre me pesaba más que cualquier miedo. Con el paso de los días, intenté retomar cierta normalidad. Volví a rezar en la catedral, siempre buscando refugio en el silencio que antes me daba paz, pero cada vez que regresaba a casa, había un hilo de tensión que me recordaba que la presencia aún estaba allí, al acecho. Aprendí a convivir con esa sensación, manteniendo la fe, realizando las oraciones y la limpieza periódica que el Padre me había enseñado. A veces, mientras Felipe me pide ayuda con su tarea, o Marta me pregunta algo sencillo, percibo el eco de mis propias palabras, distorsionadas, muy tenue, apenas un susurro que me hace estremecer. No sé si alguna vez desaparecerá del todo. He aprendido a no temerle tanto, a no dejar que domine mis días, pero la sensación permanece, y con ella un recordatorio constante de que lo inexplicable puede tocar incluso a los hombres de fe. Hoy, cuando observo a Felipe jugando y escucho el bullicio de la ciudad a través de las ventanas, siento que la vida sigue. La casa está tranquila en apariencia, pero sé que la presencia sigue allí, esperando, sutil, como un recordatorio de que no todo tiene explicación, y que la fe, aunque poderosa, a veces convive con el misterio y la incertidumbre. No puedo decir con certeza si aquello era un espíritu burlón, una manifestación de mi mente fatigada o ambas cosas. Solo sé que la experiencia me cambió, que me enseñó la fragilidad de la tranquilidad y la importancia de la fe sostenida, incluso cuando nada parece suficiente. Y mientras escribo estas palabras, escucho un leve murmullo detrás de la puerta, y no puedo evitar que un escalofrío recorra mi espalda, recordándome que el eco sigue ahí, siempre presente, aunque no siempre audible. Me llamo Lauro, tengo 25 años y desde hace unos meses me tocó asumir la banca de verduras de mi madre en el mercado Cuauhtémoc, aquí en Ciudad Juárez. Nunca pensé que terminaría trabajando en el mercado, pero después de perder el trabajo y ver a mi madre ya cansada de más de 30 años atendiendo la misma banca, sentí que era mi responsabilidad ayudarla y mantener el negocio a flote. Mi hermana menor, Claudia, todavía estudia y ayuda en lo que puede en casa, y desde que papá falleció, nos hemos tenido que arreglar como familia para salir adelante. Mi madre, Margarida, siempre ha sido fuerte y resistente. A pesar del cansancio que se notaba en sus hombros y en la manera de caminar, seguía pendiente de cada verdura, cada cliente y cada moneda. Me enseñó cómo acomodar los productos, cómo negociar con los proveedores y, sobre todo, me contó historias de los comerciantes antiguos del mercado. Siempre hablaba de los que ya no estaban, de cómo algunos murieron y dejaron cosas sin terminar, palabras que murieron con ellos. Yo escuchaba con atención, más por respeto que por creer realmente en esas historias. El mercado es un mundo aparte. Durante el día, el lugar huele a frutas frescas, verduras recién lavadas y a veces a pan caliente de las tienditas cercanas. Se oye el ruido de los clientes, los gritos de los vendedores ofreciendo su mercancía, el traqueteo de los carritos de transporte, y hasta los comentarios que se cruzan entre las filas de puestos. Pero en la noche, cuando las barracas empiezan a cerrar y los pasillos se vacían, el mercado cambia. El olor se hace más fuerte, pero ahora mezclado con humedad y un aire pesado, casi como si el lugar respirara diferente.
Mi rutina comenzó a cambiar cuando empecé a quedarme más tiempo para cerrar la banca. Al principio, solo acomodaba las verduras, contaba el dinero y barría un poco el piso. Me acostumbré a ese silencio, a escuchar solo el roce de mis propios pasos sobre el concreto y el sonido lejano de los portones metálicos cerrándose. Pero poco a poco, algo empezó a sentirse extraño. Al principio eran detalles pequeños, un crujido que parecía fuera de lugar, un paso que se escuchaba detrás de mí y que desaparecía cuando volteaba, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Los comerciantes más viejos me habían hablado de un eco que recorre el mercado. Me dijeron que es un tipo de sombra, envuelta en túnica negra, que camina entre las barracas cerradas repitiendo las últimas palabras de aquellos que han muerto en el mercado. Al principio me reí de eso. Pensé que eran cuentos para asustar a los novatos, historias que los veteranos repiten sin intención de que alguien realmente crea. Pero algo en mi interior se removió cada vez que escuchaba esos relatos. Un miedo sordo que no podía explicar. Un día, mientras acomodaba unos paquetes de jitomate, recordé la historia de Isidoro, un comerciante que había muerto meses antes. Mi madre contaba que sus últimas palabras habían sido sobre una venta pendiente y un pedido que no se llegó a concretar. Nunca le di mucha importancia, hasta que empecé a notar que los crujidos y pasos que escuchaba coincidían con el lugar donde él solía trabajar. Era imposible de explicar, pero el ambiente del mercado por la noche ya no se sentía seguro. Había algo en el aire que me hacía tensar los hombros y girar la cabeza constantemente, incluso cuando no veía nada. Claudia siempre se quedaba dormida temprano en casa, y mi madre cerraba su banca con cuidado. Yo, en cambio, había asumido la costumbre de quedarme solo para ordenar la banca y pensar en cómo podríamos mejorar las ventas. Esa soledad, que antes me parecía tranquila, empezó a transformarse en un peso extraño. A veces, mientras barría, sentía que alguien me observaba desde un pasillo desierto. Otras veces escuchaba el roce de la lona de alguna barraca que se movía sin viento. Al principio me dije que era mi imaginación, que la mente juega trucos cuando uno está solo y cansado, pero la sensación de ser vigilado no desaparecía, y con cada día que pasaba, la ansiedad iba creciendo. Lo que más me inquietaba era que esos detalles se sentían demasiado personales. No era solo un sonido extraño, sino que había algo en ellos que me hacía pensar que el mercado guardaba memoria de todos los que habían trabajado allí, de todos los que habían muerto. Esa idea me aterraba sin razón lógica. ¿Cómo podía un lugar, un mercado, recordar la muerte de alguien y tratar de comunicarse de alguna manera? Sin embargo, cada paso que daba entre las barracas vacías me recordaba esa posibilidad. Era como caminar en un mundo que parecía familiar, pero a la vez completamente ajeno y amenazante. En esos primeros días, intenté concentrarme en lo cotidiano, ordenar las verduras, contar el dinero, preparar la banca para el día siguiente. Pero el silencio de la noche ya no era vacío, estaba lleno de ecos de algo que no entendía, y aunque trataba de racionalizarlo, un pensamiento persistente se quedaba en mi cabeza, que ese eco del que hablaban los viejos comerciantes podría no ser solo un cuento. Esa noche había decidido quedarme más tiempo en la banca. Mi madre ya se había ido a casa, y Claudia estaba concentrada en sus tareas escolares. El mercado se había quedado silencioso, las barracas cercanas cerradas, los pasillos vacíos, y el aire pesado parecía colgar sobre mí, como si algo invisible se posara entre los estantes de verduras. Al principio me concentré en organizar las frutas y verduras, acomodando cada cosa con cuidado, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Mientras apilaba unos paquetes de jitomate, escuché un murmullo leve, casi imperceptible. Giré la cabeza, pensando que alguien había quedado atrás, pero no había nadie. El sonido parecía surgir del pasillo entre las barracas cerradas. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era mi mente jugando trucos por el cansancio, pero el murmullo volvió, ahora un poco más claro. Parecía como si alguien estuviera repitiendo palabras que yo no lograba reconocer.
Mi corazón empezó a latir más rápido y un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí trabajando, intentando concentrarme en lo tangible, los jitomates, las calabacitas, el dinero que tenía que contar. Pero entonces, entre el eco de mis propios movimientos y el silencio del mercado, escuché algo que me hizo congelarme. Una frase que recordé de inmediato. Eran las últimas palabras de Isidoro, aquel comerciante que había fallecido meses atrás. Las palabras no eran exactas, pero el sentido era el mismo. Mencionaba un pedido pendiente, una venta que no se había concretado. Fue como si un hilo invisible me conectara con él, y en ese instante sentí un miedo que nunca había experimentado. Me giré lentamente, tratando de localizar el origen de la voz. Al fondo del pasillo, entre la penumbra y las sombras de las barracas cerradas, distinguí una figura. Era alta, vestida con una túnica negra que cubría su cuerpo por completo, con una capucha que ocultaba su rostro. Caminaba lentamente, y mientras avanzaba, repetía frases que no entendía del todo, pero que tenían el mismo tono que las palabras de Isidoro. Mi respiración se volvió agitada. Sentí que el corazón me iba a estallar en el pecho. Por un instante, me quedé paralizado, sin saber si debía moverme o simplemente quedarme quieto. El bulto giró en una esquina y desapareció. Me quedé allí, inmóvil, con la vista fija en el lugar por donde había desaparecido. Intenté racionalizar lo que había visto. Sombra, juego de luces, imaginación, cualquier cosa que explicara la escena. Pero el miedo no se disipaba. Al contrario, crecía con cada segundo que pasaba en el silencio absoluto del mercado. Empecé a buscarlo entre las barracas, recorriendo cada pasillo, pero no había rastro de la figura. Todo estaba vacío. Solo el eco de mis propios pasos y el zumbido lejano de un fluorescente. Esa noche no pude concentrarme en nada. Cada ruido, cada sombra parecía adquirir vida propia. Los carritos vacíos que alguien había dejado, las lonas moviéndose con el viento, todo se transformaba en algo inquietante. Sentía que el mercado me observaba, que los objetos y las paredes guardaban memoria de los que habían muerto allí. Cada pequeño crujido me hacía girar la cabeza con sobresalto. Cada sombra me obligaba a contener la respiración. Era un miedo tangible, físico, que se alojaba en mis músculos y hacía que mis manos temblaran mientras contaba el dinero de la banca. A partir de esa noche, los eventos no se limitaron al mercado. Cuando regresaba a casa, la sensación de ser seguido continuaba. Oía pasos que se detenían cuando me giraba, sombras que cruzaban el pasillo de mi habitación, y un susurro casi imperceptible que parecía moverse de una esquina a otra. Claudia se dio cuenta de que algo estaba pasando. Aunque no podía decirlo con palabras exactas, percibí su preocupación en la manera en que me miraba y cómo me ayudaba a acomodar las cosas en casa. Mi madre también notó que algo estaba mal, aunque trataba de no mostrarlo. El terror no era solo por lo que veía o escuchaba, sino por la certeza incómoda de que algo real y desconocido estaba allí, siguiéndome y repitiendo palabras de los muertos. La ansiedad se volvió constante. Incluso mientras intentaba dormir, sentía que los ecos del mercado me alcanzaban, que el bulto podía aparecer en cualquier momento. Me sorprendía a mí mismo comprobando las sombras antes de moverme, escuchando cada crujido y sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. Esa noche entendí que lo que había empezado como historias contadas por mi madre y otros comerciantes no era un simple cuento. Había algo en el mercado Cuauhtémoc que recordaba a los que ya no estaban y que advertía de alguna manera, aunque yo no comprendiera cómo ni por qué. La sensación de impotencia era abrumadora. No podía escapar del mercado, no podía ignorarlo, y tampoco podía explicar racionalmente lo que estaba sucediendo. Solo podía esperar y tratar de mantenerme alerta, mientras el miedo se asentaba en mi mente y en mi cuerpo, como un huésped invisible que no planeaba irse. Después de varias noches como aquella, comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. El miedo había dejado de ser un sobresalto momentáneo.
se había instalado en mi día a día. Cada vez que abría los ojos en la madrugada, esperaba escuchar un susurro o un paso que no debería estar allí. En la banca, cada crujido del piso, cada sombra proyectada por las lonas, parecía tener intención propia. Empecé a sentir que no solo yo estaba bajo observación. Claudia y mi madre también se movían con cautela, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que podíamos percibir sin comprender. Una tarde, mientras terminaba de acomodar la banca y contaba el dinero del día, mi madre se acercó y me comentó que había escuchado a otros comerciantes más viejos hablar de señales como estas, que siempre precedían algún mal agüero. Me dijo que no era algo para tomar a la ligera, que el mercado tiene memoria y que los ecos de los que ya no están a veces buscan advertir o avisar a los vivos. No hubo reproches ni gritos, solo un aire grave y cansado en su voz, cargado de años de experiencia y de historias que no se podían ignorar. Aquella conversación me dejó más preocupado que nunca. La sensación de vulnerabilidad que había tenido en mis primeras noches ahora se volvió un miedo real, un nudo constante en la garganta y el pecho. Esa misma noche, mientras cerraba la banca, los acontecimientos se intensificaron. Escuché pasos detrás de mí, leves pero insistentes. Cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. Sin embargo, el sonido seguía, acercándose y alejándose como si jugara conmigo. Una sombra fugaz pasó por uno de los pasillos laterales, y mi corazón casi se detuvo. Recordé la túnica negra del bulto y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si estaba imaginando cosas, pero la sensación de amenaza era demasiado intensa para ser un simple producto de mi mente. Al día siguiente, mi madre decidió que era momento de buscar ayuda. Me dijo que había hablado con Teodoro, un hombre conocido en el barrio por hacer rezas y rituales de protección, y que quería que él viniera a vernos. Según mi madre, Teodoro había tratado casos parecidos, y aunque no podía prometer resultados, su intervención podría ofrecer alguna guía para enfrentar lo que estaba sucediendo. Yo sentí una mezcla de alivio y escepticismo. Por un lado, quería creer que habría algo que pudiera protegernos, pero por otro, temía que aceptar la existencia de lo inexplicable solo fortaleciera el miedo que ya nos tenía atrapados. Cuando Teodoro llegó, no hubo conversaciones directas conmigo sobre lo que yo había vivido. Todo se explicó de manera indirecta, mientras observaba cómo examinaba el espacio, encendía velas y disponía pequeños objetos para proteger la banca y nuestra casa. Sus movimientos eran precisos, y su conocimiento del mercado y sus historias me impresionaba. Mi madre le explicó los episodios que habíamos tenido, las palabras que escuché, los pasos y sombras que nos habían perseguido, y cómo la presencia parecía más intensa en ciertos lugares. Teodoro asintió varias veces, con un gesto grave, y nos indicó ciertas prácticas que debíamos seguir. Velas encendidas en puntos específicos, rezos silenciosos al cerrar la banca, y protección de ciertos objetos tradicionales que traen paz y alejamiento de espíritus inquietos. A partir de ese momento, los encuentros con el bulto no cesaron por completo, pero sí disminuyeron en intensidad. Sin embargo, la tensión no se iba nunca del todo. Cada crujido en el piso, cada sombra que cruzaba el pasillo, me hacía mirar hacia atrás antes de dar un paso. En casa, Claudia también se mostraba más alerta, revisando el corredor antes de caminar hacia su habitación, y mi madre movía los objetos de manera casi ritual, con la esperanza de mantenernos protegidos. La sensación de que algo nos observaba, de que el eco de los muertos aún recorría los pasillos del mercado y nuestra casa, se mantuvo constante. Viví semanas en un estado de alerta permanente. No era un miedo súbito, sino un terror psicológico que se infiltraba en cada acción cotidiana. A veces, mientras acomodaba verduras o contaba el dinero, sentía que un susurro recorriendo el aire me seguía, intentando recordarme que no estábamos solos, que el mercado no había olvidado a los que ya no estaban. Me resultaba imposible concentrarme completamente. Cada sombra era una amenaza potencial. Cada sonido tenía doble intención. Y aunque los ritos y las protecciones de Teodoro ofrecieron cierta calma,
no lograron borrar la sensación de vulnerabilidad. Aprendí a caminar más despacio, a mirar cada pasillo antes de avanzar, a escuchar más que hablar, a respetar un espacio que parecía guardar memoria de la muerte y que, de algún modo, advertía a los vivos sobre peligros que no comprendíamos. La mezcla de respeto, miedo y atención constante se convirtió en parte de mi rutina. En esos días, comprendí algo que antes me parecía imposible. El mercado no solo es un lugar de comercio, es un espacio que conserva historia, memoria y, quizá, avisos que solo los que están atentos pueden percibir. Cada palabra repetida por el bulto de túnica negra, cada eco de los muertos, era un recordatorio silencioso de que no todo se puede explicar y que a veces, la presencia de lo inexplicable exige respeto, atención y cautela constante. Con el tiempo, después de las rezas y los rituales de Teodoro, los episodios más intensos comenzaron a disminuir. Los pasos en los pasillos del mercado dejaron de ser constantes, y las sombras fugaces se hicieron menos frecuentes. Podía ordenar la banca y cerrar por la noche sin sentir el mismo miedo paralizante de antes. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Era un peso silencioso que se alojaba en la parte trasera de mi mente, recordándome que algo seguía allí, aunque no pudiera verlo. Mi madre, Margarida, se mostró más tranquila, aunque su mirada todavía reflejaba cautela. No lo decía con palabras directas, pero su manera de revisar la banca, de acomodar los objetos de manera meticulosa y de encender pequeñas velas al final del día, dejaba claro que no confiaba plenamente en que todo hubiera terminado. Claudia también seguía más alerta. A veces, mientras estudiaba en la sala de la casa, se detenía en medio de una página para escuchar un crujido o un susurro que nadie más oía. La tensión familiar ya no era de pánico abierto, sino de una inquietud permanente que nos obligaba a estar atentos incluso en los momentos más cotidianos. Una noche, mientras caminaba solo por el mercado para cerrar la banca, sentí ese familiar escalofrío que me recorría la espalda. No escuché pasos, ni murmullos, ni vi sombras concretas. Sin embargo, el aire tenía un peso extraño, como si alguien invisible se hubiera colocado detrás de mí, observándome moverse entre los pasillos. Cada fruta, cada verdura, cada objeto parecía adquirir un sentido distinto, cargado de historia y de advertencia. Me detuve unos segundos, conteniendo la respiración, y aunque no vi nada, no podía sacudirme la sensación de que el eco del mercado seguía presente, como un recordatorio silencioso de que los muertos aún tenían voz. En casa, traté de recuperar cierta normalidad. Preparaba la comida, revisaba las cuentas y ayudaba a Claudia con lo que podía, pero siempre había un hilo de ansiedad invisible, un temor que no se pronunciaba pero que nos mantenía alerta. Aprendí a vivir con ello, a aceptar que ciertas cosas no podían explicarse y que, aunque intentáramos ignorarlas, seguirían allí, ocultas entre las sombras de la noche y los pasillos vacíos del mercado. Lo más desconcertante era que los recuerdos del bulto y de las palabras repetidas no se desvanecían. A veces, al cerrar los ojos antes de dormir, podía escuchar un murmullo apenas perceptible, una frase suelta que recordaba las historias que mi madre me había contado sobre Isidoro y otros comerciantes fallecidos. No era terror puro, pero sí un recordatorio constante de la vulnerabilidad de quienes habitan lugares cargados de memoria. Era una sensación de respeto mezclada con miedo. Un recordatorio silencioso de que algunas presencias no se pueden dominar, solo observar y respetar. Aprendí a moverme con cuidado, a no ignorar los detalles que antes pasaban desapercibidos. Un crujido del piso, el roce de la lona de alguna barraca, la manera en que la luz de los fluorescentes proyectaba sombras alargadas. Todo se convirtió en parte de un lenguaje que solo podía entenderse prestando atención, con respeto y cierta humildad. Ya no me sorprendía ni me aterrorizaba como antes, pero tampoco podía olvidar. El eco del mercado había dejado una marca invisible en nuestra familia, una sensación de alerta constante que no se podía borrar. Ahora,
Incluso cuando el mercado está lleno y bulle de vida, algo persiste entre los pasillos cerrados, entre las sombras que se forman en la esquina de cada callejón. No puedo decir que haya desaparecido, ni puedo explicar lo que vimos y sentimos, pero sé que el mercado Cuauhtémoc guarda memoria, y que los muertos todavía hablan, aunque solo algunos tengan la capacidad de escucharlos. Vivimos con ese misterio, con la certeza de que la vida sigue, pero con la inquietud constante de que en algún momento el eco podría volver a recordarnos que no estamos solos. Me llamo Sandro. Tengo 23 años y llevo toda mi vida en Ciudad Juárez. Trabajo en una oficina pequeña de contabilidad, un trabajo rutinario que no me apasiona, pero me permite vivir tranquilo y mantener mis gastos bajo control. Desde niño, siempre he estado rodeado de mis amigos de la infancia, Carlo, Laila y Roger. Nos conocemos desde que tenemos memoria, crecimos en la misma colonia y compartimos todas las etapas de la vida. La escuela, los primeros empleos, los cumpleaños, los fracasos y las alegrías. Esa cercanía nos hace sentirnos como una familia, aunque no siempre lo digamos en palabras. Vivo con Carlo en un apartamento sencillo, no muy grande, pero con todo lo necesario para sentirnos cómodos. La sala tiene fotos de nuestros años de infancia, recuerdos de vacaciones familiares y pequeños objetos que compramos juntos, como recuerdos de ferias y mercados de Ciudad Juárez. Siempre intentamos que el lugar se sintiera cálido, con plantas en las ventanas y cortinas que dejan pasar la luz de la tarde. Era un hogar seguro, el tipo de lugar donde uno cree que nada malo puede pasar. Mi cumpleaños número 23 se acercaba, y decidimos hacer algo distinto. Alquilamos un espacio pequeño en la colonia. Uno de esos salones que sirven para fiestas familiares, con piso de cerámica, mesas plegables y una barra improvisada para las bebidas. La idea era sencilla: reunir a amigos y familiares, comer algo rico, reírnos, bailar un poco y celebrar la vida sin preocupaciones. Laila se encargó de la comida: tamales, tacos, guacamole fresco y aguas de horchata y jamaica. Roger trajo música, mezclando canciones que nos recordaban a nuestra infancia y otras que ponían a todos a bailar. Carlo y yo nos encargamos de los preparativos generales: decorar un poco, organizar las mesas y asegurarnos de que todo estuviera listo antes de que llegaran los invitados. La fiesta comenzó tranquila. La gente entraba y salía del salón, charlando, saludándose, compartiendo abrazos y risas. Recuerdo que me sentí especialmente feliz al ver a mis amigos y familiares juntos, como si todo el pasado y el presente se unieran en ese pequeño espacio. Había una sensación de normalidad absoluta, de vida cotidiana. Esa normalidad, ahora lo sé, era engañosa. Hacia el final del evento, después de varias horas de comida, música y risas, sentí la necesidad de ir al baño. El salón estaba más tranquilo, algunos invitados ya se habían ido, y otros estaban en la barra, terminando sus bebidas. Caminé hacia el baño, y al abrir la puerta, me encontré con una caja roja con un lazo dorado, colocada cuidadosamente sobre el lavamanos. No había nadie cerca. Nadie parecía haberla dejado ahí de forma consciente. Instintivamente pensé que algún invitado podría haberla olvidado, un regalo que se había perdido entre la prisa de la fiesta. No lo pensé demasiado. Tomé la caja con cuidado, sin sentir aún ningún miedo o sospecha. La coloqué en mi bolso y la llevé a casa, pensando que al día siguiente la devolvería o la entregaría al dueño correcto. No había nada en ese momento que me hiciera sentir que algo estaba mal. La caja parecía simplemente un objeto olvidado, algo fuera de lugar, pero nada más. Al llegar a nuestro apartamento, la dejé sobre la mesa de la sala, mientras Carlos se dedicaba a limpiar un poco después de la fiesta. Sentí un leve cosquilleo en la espalda, como si un aire frío hubiera recorrido la habitación, pero lo atribuí al cansancio y al cambio de temperatura. Me sentí satisfecho por cómo había salido todo, por la risa de mis amigos y por la sensación de tener todo bajo control.
En ese momento, no podía imaginar que aquel simple objeto iba a cambiar por completo la tranquilidad de nuestra vida cotidiana. La noche avanzó, y aunque la casa estaba silenciosa, no pude dormir del todo. Sentía la mente dando vueltas, recordando la fiesta, la música, las risas y Tom sin entender por qué, la imagen de esa caja roja con lazo dorado. Me levanté un par de veces a mirarla desde lejos, pensando que era solo un objeto olvidado, pero algo en su forma perfecta y su color intenso me generaba una inquietud que no podía explicar. Esa sensación, pequeña e incómoda, fue el primer signo de que la normalidad que creía tener en mi vida estaba a punto de romperse. Al cerrar los ojos por fin, intentando dormir, no sabía que aquel pequeño objeto se convertiría en el inicio de algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad y mi sensación de seguridad en nuestra casa y en nuestra ciudad. Al día siguiente de la fiesta, me desperté con una mezcla de cansancio y una extraña inquietud que no podía explicar. La fiesta había sido perfecta, y sin embargo, algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. Miré la caja roja sobre la mesa de la sala, la misma que había llevado sin pensar del salón. Su color parecía más intenso bajo la luz de la mañana, y el lazo dorado brillaba de manera casi provocativa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo. Después de todo, era solo una caja. Finalmente, tomé la decisión de abrirla. La curiosidad superó cualquier sensación de miedo. Al levantar la tapa, mi corazón se detuvo por un instante. Dentro había una foto mía, amarrada con una fita negra, y entre los pliegues de la cinta, algo que parecía cabello humano. El objeto estaba cuidadosamente colocado, como si alguien hubiera preparado todo para que lo encontrara. No había una explicación lógica. Sentí que mi respiración se aceleraba y que un frío intenso se apoderaba de mis manos. Cerré la caja de golpe y me alejé un par de pasos, intentando racionalizarlo. Pensé que quizá era una broma macabra de algún amigo, aunque la sensación de que aquello era diferente, algo más oscuro, no me abandonaba. Durante los días siguientes, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. En la casa, sentía una presencia constante detrás de mí, una respiración apenas perceptible que me ponía los pelos de punta. Me giraba varias veces esperando ver a alguien, pero nunca había nadie. La sensación me dejaba exhausto y nervioso. Incluso Carlo, que siempre tiene paciencia conmigo, notó mi estado y me dijo indirectamente que parecía que llevaba semanas sin dormir bien. Yo intentaba sonreír, decir que era estrés del trabajo, pero en realidad estaba aterrorizado. Los pesadelos se volvieron frecuentes. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo me aplastaba el pecho o me susurraba al oído, aunque nunca podía distinguir palabras. A veces veía sombras moverse en los rincones de la habitación, y otras, al abrir los ojos, percibía que la caja estaba frente a mí, como si hubiera cambiado de lugar sola. Cada día me sentía más débil, con malestar físico y ansiedad creciente. La casa, que antes me parecía segura, ahora se transformaba en un lugar hostil, donde incluso los sonidos más pequeños me hacían saltar. Intenté esconder la caja en el fondo del armario, cubriéndola con ropa y objetos que tenía ahí. No quería que Carlo, Laila o Roger vieran de qué se trataba. Temía que se preocuparan demasiado o que pensaran que estaba exagerando. Sin embargo, aunque nadie más la veía, yo podía sentir su presencia, como si me vigilara constantemente. Caminaba por la casa con cuidado, revisando las sombras, tratando de no pensar en lo que había dentro. A veces me hablaba a mí mismo, recordándome que era ridículo tener miedo de una simple caja, pero la sensación no desaparecía. Los amigos comenzaron a notar cambios en mí. Laila comentó indirectamente que parecía cansado y distraído, que no era el Sandro habitual que siempre reía y hablaba con entusiasmo. Roger insinuó que tal vez estaba sobrecargado de trabajo o de responsabilidades, y Carlos se limitó a observarme, preocupado, sin decir demasiado, pero con esa mirada que decía que algo estaba mal. Yo me sentía atrapado entre el miedo que no podía explicar
y la necesidad de mantener todo bajo control, evitando que los demás supieran la verdad. Una tarde, mientras trataba de concentrarme en el trabajo desde casa, sentí un peso en el pecho que no era físico, sino psicológico, como si alguien estuviera absorbiendo mi energía. Intenté salir a la calle para despejarme, pero incluso al caminar por la avenida principal, los ruidos normales de la ciudad, los coches, las conversaciones, los vendedores ambulantes, me hacían saltar, como si todo tuviera un trasfondo amenazante. La vida cotidiana, que siempre había sido mi refugio, se estaba convirtiendo en un laberinto de miedo invisible. Por primera vez, comprendí que la caja no era un simple objeto olvidado, era el inicio de algo que había roto la rutina de mi existencia. Cada gesto, cada sombra, cada sonido en la casa parecía conectado con ella. La sensación de ser observado se intensificaba por la noche. A veces, mientras Carlo dormía, yo permanecía despierto, observando la caja a distancia, preguntándome quién podría haber hecho algo así y por qué. La ansiedad se volvió una presencia constante, una sombra dentro de mí que me acompañaba incluso cuando intentaba ignorarla. Ese miedo silencioso, que no podía compartir con nadie, comenzó a enfermarme física y emocionalmente. Mi apetito disminuyó. Los dolores de cabeza aparecían sin motivo y mi mente se llenaba de pensamientos obsesivos sobre la caja y su contenido. La sensación de impotencia y de vulnerabilidad era abrumadora. Incluso cuando intentaba racionalizar todo, algo en mi instinto me decía que no estaba solo, que esa caja no era un objeto común y que mi vida, la tranquilidad que conocía, estaba siendo corroída poco a poco por algo que no podía ver ni comprender del todo. Así pasaron los primeros días, con la casa transformándose en un lugar que ya no sentía mío, donde cada sonido, cada sombra y cada momento de silencio me hacía recordar la caja y su contenido. Era un terror silencioso, que no necesitaba gritos ni apariciones espectaculares para existir. Era el tipo de miedo que se instala en la rutina, que modifica la percepción de la realidad y te deja preguntándote si algún día volverás a sentirte seguro en tu propio hogar. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora se había transformado en un lugar extraño, donde cada sombra parecía tener vida propia y cada sonido era una amenaza. La respiración detrás de mí se volvía más frecuente y, aunque nunca veía a nadie, el peso de esa presencia me dejaba agotado. La paranoia comenzó a mezclarse con la rutina diaria. Al abrir la puerta de la cocina o entrar al baño, esperaba sentir un toque, un susurro, algo que me hiciera confirmar que no estaba solo. Carlo comenzó a notar mi estado sin necesidad de que yo dijera mucho. Me preguntaba indirectamente si estaba durmiendo suficiente, si había comido bien, si estaba manejando demasiado estrés. Intentaba mantener mi fachada de normalidad, asegurándole que todo estaba bien, pero él percibía cada pequeño cambio. Mi manera de caminar, mis gestos tensos, la forma en que me sobresaltaba ante cualquier ruido. Era evidente que ya no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, Carlo decidió limpiar un poco el armario donde había escondido la caja. La encontró sin mucho esfuerzo, y al abrirla quedó claro que no se trataba de un objeto cualquiera. Me llamó a la sala y me pidió, con una mezcla de preocupación y cautela, que le contara todo lo que había pasado. No tuve más opción que revelarle el contenido de la caja, la foto amarrada con cinta negra y los cabellos. Le conté sobre los síntomas, los pesadillas y la sensación constante de ser observado. Carlo escuchó con atención y, después de un largo silencio, me habló de su tío Silvio, un pariente mayor al que muchas personas temían, pero que tenía conocimiento profundo de rituales, maleficios y protección espiritual. Me dijo que tal vez Silvio podía ayudarnos a entender lo que estaba ocurriendo y, si era necesario, guiarme para romper el vínculo que la caja había creado. Al principio dudé.
La idea de involucrar a un familiar misterioso me parecía extrema, pero la fatiga y el miedo que me acompañaban día y noche me hicieron reconsiderarlo. Decidimos visitar a Silvio. La casa del tío estaba en una zona tranquila, con paredes adornadas con imágenes religiosas y plantas secas que colgaban del techo. El olor a hierbas y a incienso impregnaba el lugar, y había un silencio denso, casi palpable, que parecía cargado de historias que nunca se contaban en voz alta. Silvio nos recibió sin sorpresa, como si hubiera esperado nuestra llegada. Observó la caja con detenimiento y, sin juicio, me explicó que lo que había dentro no era un simple objeto. Alguien cercano a mí había sentido envidia o rencor, y había realizado un acto dirigido a afectarme, utilizando energías negativas y símbolos cuidadosamente elegidos. Me habló de rituales de limpieza y protección, describiendo cada paso con paciencia, y me explicó que, además de protegerme, era necesario devolver el mal a quien lo había hecho para cortar el vínculo de raíz. La idea me incomodaba. No era algo que quisiera hacer, pero la sensación de que algo me estaba consumiendo desde dentro hacía que aceptara seguir las instrucciones. Silvio insistió en que la clave era enfrentar el problema directamente, sin miedo ni duda, y mantener la fe en que la energía negativa podía ser revertida. Durante los días siguientes, seguimos las indicaciones de Silvio. Preparé los espacios de la casa, quemé hierbas según sus instrucciones y realicé los rituales con cuidado y respeto. Cada noche, sentía que la presencia que me acompañaba comenzaba a perder fuerza, que los susurros disminuían y que la tensión en el pecho se suavizaba. Los pesadillas continuaban, pero eran menos intensos, y mi cuerpo comenzó a recuperar algo de energía. Por primera vez en semanas, podía caminar por la casa sin mirar constantemente sobre mi hombro. Aunque las señales de mejora eran claras, el miedo seguía latente. La caja seguía siendo un recordatorio de que había alguien que había querido hacerme daño, y aunque las energías negativas estaban disminuyendo, la lección era evidente. La envidia y el rencor podían manifestarse de formas inesperadas, y no siempre podías prever quién podía estar detrás de ellos. Ese periodo de confrontación y rituales me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la rutina, sobre cómo un objeto aparentemente inocente podía alterar por completo la percepción de la realidad. Aprendí que la seguridad que uno siente en su hogar y su vida cotidiana no siempre es suficiente frente a fuerzas que no se ven, y que la única manera de enfrentarlas es reconocer su existencia, aceptarlas y actuar con decisión. La sensación de alivio que comenzó a instalarse no era completa. Era un alivio condicionado, consciente de que había enfrentado una amenaza que no podía explicarse de manera lógica, pero que ahora estaba bajo control. Sin embargo, aunque mi situación mejoró, un pensamiento persistente permanecía. Si algo así podía sucederme a mí, ¿quién más podría ser vulnerable a estos fenómenos? Esa pregunta, silenciosa, comenzaba a encontrar respuestas semanas después, cuando Roger empezaría a experimentar síntomas similares. Semanas después de seguir los rituales de Silvio, comencé a notar mejoras en la casa y en mí mismo. La sensación de ser observado disminuyó, los pesadillas nocturnos eran menos intensos y mi cuerpo recuperó algo de energía. Caminaba por el departamento sin esa tensión constante que me había acompañado durante días, y por primera vez en semanas sentí que podía concentrarme sin miedo en lo cotidiano. Sin embargo, la calma era frágil. Sabía que la caja y todo lo que había contenido no eran objetos inocuos, y la idea de que alguien cercano hubiera querido hacerme daño seguía latiendo en mi mente. Fue entonces cuando Roger comenzó a mostrar signos extraños: cansancio extremo, dolores de cabeza, insomnio y pesadillas que lo despertaban sudando. Al principio no entendía la relación, pero algo en sus gestos y en la manera en que describía su malestar, de forma indirecta, me hizo sentir que no era coincidencia. Decidí buscar a Silvio nuevamente, contando lo que estaba observando. Silvio escuchó atentamente y, después de un largo silencio,
Reveló la verdad que cambió todo. Roger había sido quien realizó la magia contra mí. Su envidia y resentimiento habían alimentado el acto, y los síntomas que ahora experimentaba eran consecuencia del mismo ritual que había lanzado. La energía negativa, de alguna manera, regresaba hacia su origen, afectándolo a él también. La revelación me golpeó con fuerza. No solo había sido víctima de un fenómeno sobrenatural, sino también de la traición de alguien que creía amigo desde la infancia. Ese conocimiento cambió mi percepción de todo lo que había vivido. La traición y el miedo se mezclaban, y comprendí que la amenaza no había desaparecido. Solo se había desplazado y estaba contenida parcialmente. Silvio explicó que para cortar completamente el vínculo, debía realizar nuevamente los rituales con conciencia, y también protegerme de cualquier intento futuro de Roger, aunque él no tuviera intención de repetirlo conscientemente. La casa volvió a ser habitable, pero el ambiente ya no era el mismo. Cada sombra, cada ruido leve, cada objeto fuera de lugar recordaba que la confianza podía romperse y que el mal podía venir de quienes más cercanos parecían estar. Sentía alivio al ver que los rituales funcionaban, pero también un temor persistente, una sensación de que algo podía reaparecer en cualquier momento. Hoy puedo decir que he recuperado cierta tranquilidad, aunque sé que la historia no terminó del todo. La caja sigue siendo un recordatorio silencioso de que la envidia y el rencor pueden manifestarse de formas invisibles y que alguien cercano puede ser la fuente del peligro. La experiencia me enseñó que incluso en medio de la rutina de Ciudad Juárez, donde todo parece cotidiano y seguro, pueden existir sombras que cambian para siempre la percepción de la realidad y la confianza en quienes nos rodean. Hasta hoy me pregunto por qué. Roger nunca dijo nada, siempre pareció ser un amigo sincero, lo conozco desde niño. No tuve el valor de decirle lo que sabía. Cuando me buscó desesperado para pedir consejos, contándome lo que le pasaba, solo le dije que alguien podía haber hecho algo contra él, y le sugerí que buscara a una persona que entendiera de estas cosas. Cuando le dije eso, su semblante cambió. Se puso pálido, asustado, se levantó y dijo que necesitaba irse. Nunca volvió a hablar conmigo del asunto, y poco a poco me fui alejando de él. No hay un final definitivo. Solo queda la conciencia de lo que ocurrió, la precaución diaria y la certeza de que la traición y la magia pueden persistir, aunque temporalmente estén contenidas. La vida continúa, pero ahora, en cada momento de silencio, la memoria de la caja y de Roger me recuerda que algunas historias no terminan, y que el miedo, cuando viene de alguien cercano, tiene un peso que no se olvida. Me llamo Fernanda. Tengo 26 años y trabajo en una oficina en Ciudad Juárez. Mi vida podría describirse como normal, rutinaria, incluso un poco monótona si la comparo con lo que la gente suele imaginar cuando piensa en la ciudad. Todos los días me levanto alrededor de las 6 de la mañana, preparo café y mientras desayuno escucho las noticias locales en la radio. Mi departamento es pequeño, de esos que parecen iguales en toda la ciudad, con paredes color crema y una ventana que da a la calle donde siempre hay tráfico, vendedores ambulantes y el sonido constante de los carros. Trabajo en una empresa de administración de proyectos, y aunque no es el trabajo de mis sueños, me permite mantener cierta independencia. Mi rutina diaria consiste en llegar antes que todos, revisar correos, organizar agendas y lidiar con compañeros que a veces hacen que el día sea más pesado de lo que debería ser. Entre ellos está Victoria, una colega que siempre parece un paso delante de mí. Nunca lo ha hecho de manera evidente, pero hay algo en su forma de actuar, de sonreír en el momento adecuado, que me hace sentir que siempre estoy compitiendo, incluso cuando intento ignorarlo. No soy una persona malintencionada, eso lo sé, pero con el tiempo, la frustración creció. Empezó como una sensación molesta y silenciosa. Verla recibir reconocimiento, participar en reuniones donde parecía brillar más que yo,
y siempre dejarme con la sensación de que mis esfuerzos no eran suficientes. Nunca le dije nada a nadie, ni siquiera a mi padre, Damian, que es un hombre serio y protector, preocupado siempre por mi bienestar. Pero yo sentía que algo tenía que hacer. No por odio, sino por miedo de quedarme atrás en la vida. Fue en uno de esos días, después de regresar del mercado, que vi una publicación en un grupo de Facebook sobre rituales y magia. Al principio pensé que era solo curiosidad, algo que la gente hacía por diversión o para sentirse especial, pero la forma en que Julio, el autor de las publicaciones, describía sus prácticas me llamó la atención. Era un hombre que parecía confiable, con fotos que mostraban altares, velas y símbolos que, aunque no entendía del todo, me daban la sensación de control y seriedad. Empecé a seguirlo, leer sus publicaciones y comentarios, y algo en mi interior me convenció de que podía ayudarme. No quería lastimar a nadie, solo necesitaba que Victoria dejara de estar siempre un paso delante de mí. A veces me pregunto cómo pude ser tan ingenua, pero en ese momento todo parecía tener sentido. Me comuniqué con Julio de manera indirecta, explicándole mi situación sin mencionar nombres, y él respondió con instrucciones claras y discretas. Me dio a entender que podía hacer un rito para desviar la atención de la competencia, asegurándome que no había riesgo de daño grave si las instrucciones se seguían al pie de la letra. Recuerdo los días previos al ritual con una mezcla de nerviosismo y culpa. Compré velas, incienso y objetos que parecían simples al principio, pero que en mi mente tomaban un significado casi ritual. Los preparé en mi departamento, con la ventana cerrada para que nadie pudiera notar lo que hacía. Cada noche, antes de dormir, sentía un peso en el pecho. Me decía a mí misma que era solo mi imaginación, que todo esto no podía traer consecuencias. Pero una parte de mí ya sentía que algo estaba cambiando, aunque no podía ponerle nombre. El día del ritual, todo estaba dispuesto según las instrucciones de Julio. Me senté frente a los objetos. Encendí las velas y respiré hondo. No hubo explosiones ni ruidos extraños, nada que justificara miedo inmediato, pero sentí un silencio profundo que parecía más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ese silencio me llenó de ansiedad y una especie de expectativa que no podía explicar. Cerré los ojos y traté de concentrarme en mi deseo. Simplemente quería que Victoria se alejara de mi camino. Después de unos minutos, algo me hizo estremecer. Fue una sensación sutil, casi imperceptible, como si una sombra se hubiera posado detrás de mí, pero cuando abrí los ojos no había nada. Intenté reírme de mí misma, diciendo que eran los nervios, que estaba cansada y que la rutina diaria me estaba afectando más de lo normal. Sin embargo, algo dentro de mí no me dejó olvidar esa sensación. Me fui a dormir con la esperanza de que todo se resolviera de la manera más sencilla. Aún no sabía que aquel acto, que parecía tan inocente en mi mente, estaba abriendo una puerta que no podría cerrar por mi propia cuenta. La expectativa, la mezcla de culpa y ansiedad, y esa extraña sensación de ser observada empezaban a calar en mi rutina cotidiana, y ni siquiera me imaginaba cuánto cambiaría mi vida en los días siguientes. Los días que siguieron al ritual fueron extrañamente tranquilos y al mismo tiempo inquietantes. En la oficina, todo parecía normal, aunque noté que Victoria ya no estaba. La noticia llegó de manera fría, como si alguien hubiera presagiado lo inevitable. La habían despedido. Al principio sentí un alivio mezclado con culpa. No podía evitar preguntarme si mi acción había tenido algo que ver, aunque traté de convencerme de que había sido mera coincidencia. La promoción que tanto deseaba, aquella que parecía siempre fuera de mi alcance, finalmente era mía. Mis colegas me felicitaron, algunos con entusiasmo genuino, otros con una cortesía forzada que siempre me desconcertaba. Al principio intenté concentrarme en mi trabajo, en organizar proyectos y reuniones, en cumplir con mis responsabilidades. Pero algo en el ambiente de la oficina comenzó a sentirse diferente. Pequeños detalles me incomodaban. La sensación de que alguien me observaba cuando revisaba documentos,
un murmullo apenas perceptible cuando pasaba cerca de los pasillos vacíos, sombras que se movían en los rincones de mi visión periférica. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías, producto del estrés y de la culpa que sentía por el despido de Victoria. Sin embargo, esa sensación de ser vigilada no desaparecía. Por las noches, en mi departamento, los ruidos se hicieron más evidentes. Escuchaba pasos en el pasillo, incluso cuando sabía que estaba sola. A veces parecía que alguien rozaba las paredes. Un sonido casi imperceptible pero suficiente para despertarme con el corazón acelerado. Intenté racionalizarlo. Los edificios antiguos crujen, los vecinos caminan, el viento hace ruido. Pero había momentos en que esos sonidos no encajaban con nada de lo que podía explicar. Una vez, desperté y sentí un frío intenso en la habitación, como si una sombra hubiera pasado junto a la cama. No vi nada, pero la sensación de presencia persistía, pesada y opresiva. Mi padre, Damian, comenzó a notar que algo en mí estaba diferente. Yo trataba de ocultarlo, pero la ansiedad se reflejaba en mi rostro y en mis gestos. Él preguntaba si me sentía bien, si tenía problemas en el trabajo, y yo respondía con evasivas, insistiendo en que todo estaba bien. No podía contarle lo que había hecho. No podía admitir que había buscado magia para afectar a otra persona. La culpa se había convertido en un peso constante, algo que me mantenía alerta incluso cuando intentaba relajarme. Mientras tanto, los pequeños incidentes continuaban. Objetos se movían ligeramente cuando no estaba mirando, las luces parpadeaban sin razón aparente, y los espejos parecían reflejar algo distinto de mi imagen, una ligera distorsión que no sabía si era real o producto de mi imaginación. Dormir se convirtió en un desafío. Los pesadillas empezaron a ser recurrentes, siempre con sombras que me acechaban, figuras que no podía identificar, y la sensación de que alguien o algo estaba detrás de mí, observando cada movimiento. Intenté retomar mi vida cotidiana, salir a caminar, hacer compras en el mercado, hablar con mis amigos, pero la ansiedad me acompañaba incluso en lugares públicos. Cada ruido de la calle me sobresaltaba. Cada mirada de desconocidos me parecía amenazante. Empecé a notar que mi descanso era insuficiente, que mi concentración en el trabajo disminuía y que el miedo, aunque sutil al principio, empezaba a consumir mi tranquilidad. En esos días, empecé a reflexionar sobre lo que había hecho. Pensé en Victoria, en cómo habría reaccionado si supiera que su despido tenía relación con algo que yo había provocado. Sentí una mezcla de triunfo y horror, de satisfacción y arrepentimiento. Y mientras trataba de ordenar mis pensamientos, algo dentro de mí me dijo que esto no terminaría aquí, que había abierto una puerta que no podía cerrar sola. Cada noche, antes de dormir, me aseguraba de cerrar bien la puerta del departamento y revisar las ventanas. Pero no importaba cuánto me esforzara, la sensación de ser observada persistía. Era como si algo invisible hubiera entrado en mi vida, algo que yo misma había invitado sin comprender del todo las consecuencias. La sensación de seguridad que había creído tener tras conseguir la promoción se desmoronaba lentamente, dejando un vacío frío en el pecho que ningún éxito laboral podía llenar. Los días pasaban, y aunque parecía que todo seguía normal en el exterior, dentro de mi cabeza algo empezaba a fragmentarse. La tranquilidad era una ilusión, y cada pequeño incidente, cada sombra, cada sonido, cada pesadilla, me recordaba que mi decisión había desencadenado algo que ya no estaba bajo mi control. Los días que siguieron fueron un descenso silencioso hacia algo que no sabía nombrar, pero que sentía con cada fibra de mi cuerpo. Al principio, los ruidos y las sombras parecían simples coincidencias, pero con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. En mi departamento, escuchaba pasos que no correspondían a nadie que viviera conmigo ni a los vecinos. El sonido era irregular, como si alguien caminara lento y luego desapareciera. Traté de racionalizarlo. Me repetía que eran ruidos del edificio, de las cañerías, del viento. Pero esa explicación no me convencía.
Y con cada noche, la ansiedad crecía, apretando mi pecho hasta doler. Los espejos comenzaron a jugar con mi percepción. A veces creía ver figuras que no estaban, reflejos que no coincidían con mis movimientos. En el trabajo, sentía que alguien me observaba constantemente. Aunque no hubiera nadie, mis nervios me hacían mirar detrás de mí cada 5 minutos. Dormir se convirtió en un desafío constante. Los pesadillas no eran simples sueños. Eran escenas de sombras que se acercaban, puertas que se abrían solas, murmullos que no podía identificar. Al despertar, mi corazón latía con fuerza, temblaba y me costaba diferenciar lo real de lo imaginario. Mi padre, Damian, empezó a mostrar signos de malestar. Primero fue un cansancio inexplicable, luego fiebre que no cedía y finalmente síntomas que ningún médico lograba diagnosticar. Las consultas se volvieron frecuentes, los análisis interminables, y la incertidumbre nos consumía a los dos. Intenté protegerlo de lo que estaba pasando, ocultándole mi culpa y la conexión con lo que había hecho, pero verlo enfermarse lentamente me llenaba de un terror que no podía controlar. Cada tos, cada gesto de dolor, hacía que mi culpa se transformara en pánico. Intenté buscar a Julio para que me ayudara a deshacer el ritual. Le escribí varias veces, y cuando finalmente respondía, solo me recordaba que la entidad actuaba por voluntad propia y que yo misma había elegido abrir esa puerta. No había consejos, no había soluciones simples, solo un recordatorio de que estaba sola frente a algo que no entendía. La desesperación comenzó a invadir mi vida cotidiana. Ya no podía concentrarme en el trabajo, ni comer con normalidad, ni dormir sin miedo. Incluso caminar por el mercado me parecía una amenaza. Cualquier sombra, cualquier ruido, me hacía pensar que estaba siendo seguida. Los objetos en el departamento empezaron a moverse de manera más evidente. Una vez, un libro cayó de la estantería sin que yo lo tocara. Otra, una silla se desplazó cuando no había nadie cerca. El aire se sentía denso, como si algo invisible estuviera ahí, observando, esperando. Cada noche, al cerrar la puerta de mi habitación, sentía que algo se colocaba detrás de mí, invisible pero real. Mi mente trataba de convencerse de que era paranoia, pero el cuerpo no mentía, temblaba, sudaba, y un miedo visceral me paralizaba. Mi rutina diaria se desmoronó por completo. Me levantaba cansada, me costaba trabajar, y cualquier momento de soledad se volvía insoportable. Las llamadas de mis amigos disminuyeron porque ya no podía responder con tranquilidad. Mi mundo se había reducido al departamento, al trabajo y a mi padre enfermo. Me sentía atrapada, como si la vida cotidiana se hubiera convertido en un campo minado donde cualquier paso podía ser peligroso. La culpa y el miedo se entrelazaban, alimentando una ansiedad que parecía infinita. Empecé a reflexionar con más claridad sobre lo que había hecho. En el fondo, sabía que había cruzado un límite que no debía, y que mi deseo de ventaja profesional había desencadenado algo que me superaba. No era solo que la entidad estuviera presente, era la sensación de que estaba viva, de que me estaba observando, de que no tenía control sobre ella. Cada movimiento, cada sonido, cada sombra parecía confirmar que algo oscuro había entrado en mi vida y que no podía simplemente ignorarlo. Y mientras todo esto sucedía, mi padre seguía empeorando. La impotencia que sentía al verlo enfermo, al no poder ayudarlo, al no poder revertir lo que había hecho, se mezclaba con el miedo constante a lo que me acechaba en mi propia casa. Era un terror silencioso, psicológico, profundo. No había gritos ni figuras grotescas, solo la certeza de que algo que yo había convocado estaba ahí, acechando, esperando, y que mi vida cotidiana jamás volvería a ser la misma. Desde que los incidentes comenzaron a intensificarse, mi vida se convirtió en una rutina de miedo silencioso y vigilancia constante. Cada ruido, cada sombra, cada objeto que parecía moverse sin explicación, me recordaba que algo estaba fuera de control. Los días se mezclaban con las noches,
y en ambas sentía la misma presencia, acechando desde algún lugar invisible, siempre cerca, siempre observando. Mi departamento, que antes parecía un refugio, ahora era una trampa donde cada rincón podía esconder lo que no podía ver. Mi padre, Damian, seguía internado. Su condición no tenía diagnóstico claro, y cada día que pasaba sin respuestas me llenaba de impotencia y culpa. Me despertaba temprano, iba al hospital, lo observaba descansar y trataba de convencerme de que debía mantener la calma por él, aunque cada vez que cerraba la puerta del cuarto sentía que el peligro me seguía, invisible, pero real. La ansiedad me consumía, y a veces me encontraba llorando sola en el baño del hospital, preguntándome si alguna vez podríamos volver a tener normalidad. Busqué a Julio nuevamente, esperando que al menos pudiera ofrecerme una solución. Le escribí. Le recordé que mi padre estaba enfermo, que la entidad que había convocado no me dejaba en paz. Sus respuestas fueron frías y evasivas. De forma indirecta, me hizo entender que él no podía intervenir, que la entidad tenía voluntad propia y que yo misma había abierto la puerta para que estuviera allí. Cada palabra que leí me heló la sangre. Todo había sido mi elección, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. La sensación de traición y desesperanza me aplastó. En mi búsqueda de respuestas, encontré a una antigua clienta de Julio. Ella había pasado por algo similar y lo contaba con detalle en un blog que encontré buscando en Internet. Su historia era casi idéntica a la mía. Alguien que quería resolver un conflicto personal recurrió a Julio, obtuvo lo que deseaba y luego se encontró atrapada, con la entidad persiguiéndola y sin posibilidad de ayuda. Me di cuenta de que Julio lo hacía a propósito. No era solo un ritualista ingenuo, sino alguien que alimentaba entidades oscuras con la energía de sus víctimas. La certeza me hizo sentir una mezcla de miedo y asco, y me pregunté cómo había sido tan ingenua al confiar en él. Desde entonces, mis días se han convertido en un esfuerzo constante por protegerme con lo poco que aprendí. He colocado sal gruesa en las ventanas y puertas, rociado agua bendita por toda la casa y encendido velas blancas en lugares estratégicos. Cada acción es un intento desesperado de contener algo que claramente no puedo controlar. A veces, siento que estas medidas funcionan, al menos un poco. Otras, la presencia se vuelve más intensa, más cercana, como si estuviera burlándose de mis precauciones. Mi rutina diaria ha cambiado por completo. Salir del departamento me provoca ansiedad. Cada sombra en la calle, cada sonido en los pasillos del hospital, cada mirada desconocida me pone en alerta. Me esfuerzo por cumplir con mi trabajo desde casa cuando puedo, pero incluso allí siento que la entidad me sigue, que observa mi pantalla, que acecha detrás de cada rincón que creía seguro. Las noches son peor. Los pesadillas son constantes, con sombras que avanzan, susurros que parecen provenir de todas partes y ninguna, y una sensación abrumadora de ser vigilada incluso cuando estoy sola. Y sin embargo, debo continuar. Cada día investigo más formas de protegerme, de aprender lo que puedo sobre estas entidades, de encontrar a alguien que de verdad pueda ayudarme. Pero la certeza de que mi vida y la de mi padre siguen en manos de algo que no comprendo, me acompaña siempre. Aun cuando coloco sal en los umbrales y agua bendita en las esquinas, el miedo no desaparece, solo aprendo a convivir con él, como si fuera un huésped no invitado que se ha quedado demasiado tiempo. La vida ha perdido su sensación de normalidad, no hay seguridad, no hay certezas, y cada pequeño momento de tranquilidad es apenas un respiro antes de la siguiente amenaza invisible. Mi padre continúa internado, frágil y sin diagnóstico, y yo sigo luchando con la culpa, el miedo y la incertidumbre. Sé que no puedo cambiar lo que hice, solo puedo intentar sobrevivir, protegernos con las medidas que aprendí, y esperar, con una mezcla de desesperación y esperanza, que alguien capaz de ayudarnos aparezca algún día. Pero mientras escribo esto, mientras cierro las ventanas y esparzo la sal una vez más, sé que la entidad sigue ahí, y que mi vida, tal como la conocía,
se ha transformado para siempre. No hay finales felices, no hay certezas, solo la espera y la constante vigilancia y la sensación de que lo peor aún no ha terminado.